Hola, muy buenas tardes. Estamos en otra edición del Destornillador, hoy lunes 12 de julio. Y bueno, hoy tenemos la visita de una bailarina y coreógrafa paisa que se llama Sara Idarraga. Sara Idarraga Amid es coreógrafa y bailarina con experiencia en creación, docencia y cinetografía Laban. Se formó en danza contemporánea, pedagogía de la danza y cinetografía Laban en diferentes instituciones europeas. Durante su estancia en Europa participó en diferentes proyectos de danza contemporánea y participó como bailarina y coreógrafa en compañías de Francia y Suiza. Al regresar a Colombia funda la compañía Entretanto Arte en Movimiento, con la cual ha creado 4 obras y una conferencia danzada. Estas han sido presentadas en festivales internacionales de danza y en diferentes teatros y espacios no convencionales de la ciudad de Medellín. Entonces, pues bienvenida, a ver, bienvenida Sara. ¿Cómo estás? Mucho gusto en tenerte en el destornillador. Hola Eduardo, no, muchísimas gracias a vos por la invitación. Muy contenta de estar aquí y poder compartir un ratico para hablar sobre danza. Bueno, muy chévere. Cuéntanos un poquito sobre qué obra vamos a hablar y bueno, cuéntanos un poquito de ese proceso así de manera general. Listo, bueno, entonces vamos a hablar de una obra que se llama Tus pedazos de papel, que creé en el 2017 con una beca, que en ese momento una beca de creación que me gané de la alcaldía de Medellín. Y esto fue un proceso realmente en conjunto con el músico que se llama Daniel Mejía, es un músico percusionista, y nació del deseo de, primero como de encontrarnos música y danza y de ver cómo podían comunicarse estas dos sin tener que subordinar ni la música a la danza ni la danza a la música. Y segundo, también nació como de un deseo un poco como más egoísta, digamos, y era como, bueno, yo tengo unas búsquedas en este momento como bailarina y coreógrafa, él tenía unas búsquedas como músico y compositor, y dijimos, démosle rienda suelta a ver qué pasa, eh, y pues miremos a ver qué resulta, ¿no? Como sin pensar mucho en si va a gustar o no va a gustar, si el resultado corresponde como a lo que la gente está esperando o no, sino realmente mucho más desde esa necesidad del creador de seguir como su deseo o su investigación. Entonces, esta obra cuenta con 3 escenas. La primera se llama Lo no dicho, la segunda Vida propia y la tercera Transformaciones. El hilo conductor de las 3 escenas es el papel, por eso se llama Tus pedazos de papel, también porque pensábamos como crear una obra es como partir de esa hoja en blanco que uno empieza a llenar de información. Y el papel en este caso es hilo conductor porque se vuelve tanto materia visual como sonora. Entonces aparece en la primera escena, entra como a tener una, a aportarle a la dramaturgia, a eso no dicho. En este caso se conecta como con todas esas palabras que no decimos, cómo luego se ven reflejadas en el cuerpo. Entonces, si de pronto lo ven ahorita, es un momento en que el papel yo hago como si me lo tragara y entonces yo lo que hice fue como empezar a investigar qué pasaría si todas esas palabras que uno no dice, todo lo que le toca tragarse de muchos tipos y de muchas emociones, empezara a salir a través del cuerpo, a través del movimiento. En la segunda escena aparece en la mesa con la mano. Esta escena se llama Vida propia porque es como las emociones nos manipulan muchas veces, entonces la manito empieza a atravesar diferentes emociones, está cada vez sobre un papel de diferente color y de diferente textura y esto genera un sonido diferente cada vez y ella cambia también de tono muscular como yendo hacia esa emoción que está queriendo mostrar y luego esa mano se sale de la mesa y me empieza a manipular el cuerpo todo el tiempo. Entonces ahí la búsqueda fue
cómo mi cuerpo puede ser manipulado por la mano. Ok. Y la última se llama transformaciones porque partimos de una frase musical y corporal que se repite, que es como yo pensaba en esos patrones que uno repite todo el tiempo, esas maneras de reaccionar a las cosas o de resolver los problemas como siempre igual o incluso como esas maneras como interpretamos las cosas como siempre desde un mismo lugar y como poco a poco cuando nos hacemos conscientes empezamos a cambiarla, entonces la frase se empieza a transformar, deja de corresponderle un movimiento tan lineal y se vuelve algo mucho más articular. Esa fue como la búsqueda en esta pieza. Bueno, digamos que en general hay siempre una relación, bueno, no siempre, pero digamos como que uno podría advertir que que la relación música-danza está muy presente en las obras, ¿no? Digamos como que esa es una pregunta, digamos que en este caso de tus pedazos de papel es una pregunta particular, ¿no? Digamos como que no está dada por sentada esta relación como en muchas obras, digamos que uno dice, bueno, tengo una pregunta sobre cualquier otro tema y bueno, necesito una música y bla, pero no tengo particularmente una pregunta por esa relación de la danza con la música como lugar, digamos, de investigación, ¿no? Entonces, ¿nos podrías contar un poquito acerca, digamos, me llama la atención el asunto del, de, como de esta horizontalidad y de alguna manera que no haya alguien que dirija todo el tiempo? ¿Nos podrías contar un poquito acerca, digamos, de después del proceso, digamos, cómo resolvieron esta pregunta o cómo se dieron cuenta que el proceso resolvió esta pregunta por por esta relación entre música y danza? Sí, bueno, precisamente esa era como la idea y era como dejar de pensar que eso ya está resuelto y más bien buscar cómo, porque lo que pasa muchas veces en la danza es que o coges una música que ya está hecha y entonces condicionas la danza a esa música y empezás a crear y a fijar como las secuencias y las frases para que casen con esa música, o la coges de ambiente y listo, y resolves como desligándote un poquito de ella o dejándola simplemente como que genera unos espacios. O al contrario, hay veces el bailarín le dice al músico como ve, yo estoy necesitando una música con estas especificaciones, que tenga tantos compases, que exprese esto y esto, que utilices estos instrumentos, que vaya a este tempo, ¿cierto? Entonces, lo que queríamos era precisamente no hacer ni lo uno ni lo otro, sino ver cómo la obra podía surgir de los dos. Por eso ahorita hablaba de no subordinar ni la música a la danza, ni la danza a la música. Entonces fue muy interesante porque empezamos a hacer un proceso de investigación juntos. Es decir, nos vinimos para el estudio de danza, músico y bailarina, y empezamos lo primero que hicimos fue como que él sacó todos sus instrumentos, todos sus, digamos, cachivaches también, porque en la primera escena son un montón de pequeños objetos que se vuelven sonoros. Y empezamos a dejar que yo explorara con esos objetos y cómo a través del movimiento surgía sonidos o también eso que le inspiraba a él, qué se imaginaba él con lo que yo hacía con mi cuerpo o con los sonidos que surgían. Entonces, eso fue un proceso incluso largo, por ahí de 2 meses, en el que nos reunimos varias veces, investigamos, empezamos a tomar nota, nos grabamos también, luego observamos los videos, como, bueno, mira, esto es una idea, esto suena súper bien, esto no casa, esto a qué te hace pensar, como, bueno. Y ya luego empezamos ya como a unir mucho más las búsquedas de los dos. Entonces, como yo tenía de todas maneras como unas imágenes que nutren para mí la danza de cada escena, que es algo muy importante para mí, entonces como una comunicación constante de, mira, esta escena para mí se conecta con las palabras que no digo, lo que eso representa en mi cuerpo, eso qué tipo de sonidos te parece a vos que puede generar. Entonces, realmente fue así como la creación. Obviamente hubo unos momentos en que tuvimos que separarnos, pues porque no era posible todo el tiempo crear juntos, porque de todas maneras para cada uno tenía que sacar tiempo para investigar en su campo, ¿no?
yo tuve que investigar muchísimo sola en el campo de la danza y que como esas imágenes y esas sensaciones que yo tenía, a qué tipo de movimientos me llevaban y cómo se fijaban para que se volvieran ya como una secuencia lista o si iban a hacer improvisación, cuáles eran esas pautas que mejor me funcionaban para que realmente apareciera ese tipo de movimiento. Y él a su vez tuvo que hacer lo mismo y poco a poco nos juntábamos, o sea, el proceso nunca se desligó, siempre estábamos como en un ir y venir del uno al otro y realmente lo más chévere, lo más bonito para mí es que finalmente toda la obra dependíamos mucho el uno del otro en cierta forma, es decir, él necesitaba verme para poder saber en dónde iba y dónde era la intención y cuál era el tempo que debía usar, y yo igual para saber en qué momento surgían ciertos gestos, tenía que estar muy conectada con su música y con su momento, entonces era una escucha muy fuerte, tanto auditiva como desde los sentidos y la visión. Ok. Bueno, antes de ver un pequeño reel con imágenes de la obra, quería preguntarte si esta obra es una obra de improvisación, si tiene improvisación y o es una obra seteada, digamos, ¿cómo la defines? Es las dos. Tiene unos pedacitos de improvisación que yo sentía, sobre todo en la segunda escena, tiene unas partes que yo sentía que fijarlas no me convenía, como desde la interpretación, porque resultaban mucho más vivas y como realmente eran más el resultado de lo que se construía durante la obra. Entonces ahí hay unos momentos de improvisación con pautas muy específicas. No, casi nunca improviso como a partir de nada, y mucho menos pues en una obra donde lo que quiero es como componer. Entonces le dejo como unas pautas muy claras, pero de resto sí está muy, como decís vos, muy seteada después de haber partido de un gran proceso de improvisación, como de investigación por medio de la improvisación y a partir de ahí empezar a fijar y lo más importante para mí, todas esas notas que hago durante el proceso que luego me permiten amarrarme a ellas para la interpretación, porque si no, esa ejecución se puede volver muy vacía. Muy bien. Bueno, entonces vamos a observar el reel de la obra. Dura más o menos unos 15 minutos, 17 minutos más o menos. Entonces, pues bueno, vamos a verlo y enseguida seguimos hablando, ¿ok? Listo.
Bueno, regresamos después de ver unos fragmentos de la obra Tus pedazos de papel de la bailarina y coreógrafa Sara Idarraga. Continuando con nuestras preguntas, Sara, viendo, a ver, quisiera que habláramos un poquito más en profundidad acerca de esas pautas y de esas premisas, digamos, que usaste para improvisar y digamos, para improvisar para la escena y para improvisar para construir, digamos, secuencias de movimiento fijas, ¿no? Entonces, si quieres, hablamos un momento, empecemos por esa primera parte que se llama Lo no dicho. Háblanos un poquito sobre esas premisas y esas pautas ya de manera un poco más en profundidad. Listo, entonces, bueno, lo no dicho, busca precisamente como decía al principio, que no sé si lo dije como de manera tan específica, yo siempre parto muchos como de sensaciones, de imágenes, de ideas, no tanto, además esta obra pues no tiene como ninguna intención de ser narrativa, sino realmente de poner estados corporales en escena. Entonces, para la primera, lo que hice fue todo el tiempo imaginarme, si me tragara las palabras, pues cosa que pasa muy seguido, cómo salen de todas maneras a través del cuerpo. Entonces empecé a buscar, bueno, ¿qué pasa con una palabra que me genera felicidad? ¿Qué pasa con una palabra que me genera rabia? ¿O qué pasa con una conversación? Y lo que empecé a buscar fue, bueno, cómo eso sale a través del cuerpo, cómo circula, por dónde viaja, cómo me haría desplazar, cómo se disocia el cuerpo también, porque hay veces es como que algo te está diciendo o te genera esta sensación, pero en simultáneo te puede generar esta otra. Entonces, partí fue mucho de ahí, de buscar de manera articular cómo esas palabras se movían a través de mi cuerpo y cómo se daban a ver. Y yo conecto mucho eso siempre es más con las dinámicas de movimiento, como con el tono muscular. Eh, y bueno, también estaba pues muy a la escucha de lo que estaba sucediendo con la música, con los sonidos. Para la segunda escena, yo quería conectar muchísimo el color del papel con su textura y con la emoción. Entonces lo que hice fue separar como esas sensaciones que tenía en mente, que son de nuevo emociones, porque esta segunda escena que se llama eh, Vida propia, que es sobre cómo las emociones me manipulan. Entonces, primero empieza la manito en un primer papel con miedo de salir, miedo a surgir, aparece solo un dedito y empieza como a avisarle a los otros que es seguro salir, empieza a desplazarse por ese espacio y pasa por cada uno de los papeles. Eh, Hice como una búsqueda también sobre el color y su significado, pues yo no era como no estaba muy familiarizada con este tema y empecé a buscar diferentes papeles para sobre todo buscarles texturas y cómo sonaban, incluso también cómo los tenía que pegar en la mesa para que realmente generaran ese sonido, porque si los pegas planos, no hay volumen, no interactúan con la mano, sino que al contrario lo que uno hace es romperlos en un segundo. Entonces, obviamente había como una búsqueda constante de, bueno, este papel no funciona, este no, a este hay que arrugarlo primero antes de pegarlo, hay que pegarlo que le quede como volumen. Y ya ahí empecé a definir cada papel, cuál emoción iba a transmitir y cómo tendría que ser el tono muscular de la mano en cada una de esas emociones, en relación también al papel. Entonces estaba todo el tiempo buscando el tono muscular y también qué tipo de movimiento debía hacer para que el papel realmente tuviera sonido. De ahí, como es la manipulación de las emociones a mi cuerpo, entonces lo que definí fue que la mano manipulara siempre el cuerpo, manipulara todos los movimientos y eso fue como una gran investigación, un gran reto porque era, yo dejo de ser voluntaria, dejo de tener un montón de movimientos que normalmente los bailarines hacemos o que incluso son como preparaciones o que ayudan a desarrollar el resto y solo me voy a concentrar en que todo lo que mueva sea porque la mano lo activó, como si tuviera un imán y a donde fuera generara el movimiento. Entonces,
investigué muchísimo eso, como qué puedo mover desde lo más chiquito, los dedos de los pies, la otra mano, la cabeza, también cómo esa correspondencia está ahí como de manera muy natural, que no se vea como forzada, de hecho pues que sea como muy auténtica desde adentro, toda esa primera parte en donde tengo los ojos cerrados, como sentir la mano a dónde me está llevando y como realmente ese imán que se genera entre la mano y la parte del cuerpo. Investigué primero mucho eso, qué podía hacer. De hecho, creo que eso fue muy interesante porque me hizo como encontrar un nuevo lenguaje en mi cuerpo, nuevas maneras de hacer que no eran como tan comunes para mí, que eso es lo que me parece interesante cuando uno investiga y es que abre como otras posibilidades. Y ya luego sí empecé a fijar también en relación a la música. eh, y la parte de improvisación que tiene ahí es una parte en la que la mano busca manipular muchísimo más, como sacarme del eje y eh, traerme a más desequilibrios. Pero de nuevo es siempre la mano la que está manipulando el cuerpo. Para la tercera escena fue mucho más el obstáculo. Y ahí me conectaba mucho con la mano como obstáculo. Si de pronto ven la obra completa en algún momento, van a ver que la mano, por ejemplo, ese momento que vimos ahorita donde las manos están fijas en el piso y los pies tratan de caminar y de soltarse y de ir de un lado al otro. Entonces lo que yo hice fue como encontrar obstáculos de mi propio cuerpo en relación con el espacio que me evitaran avanzar, haciendo como alusión a eso que repetimos todo el tiempo, que nos hace actuar de la misma manera, que se vuelve como un obstáculo para hacer algo nuevo, para solucionar de otras maneras y que poco a poco lo vamos deconstruyendo y se construyen unos nuevos patrones que eventualmente necesitamos de nuevo como renovar, ¿cierto? Entonces, en esta es como la mano se convertía en obstáculo y cómo esa frase que se repetía tanto en el cuerpo como en la música se deconstruía en el cuerpo, pasando de algo muy lineal a algo mucho más redondo o articular. Y de hecho eso también era improvisado, aunque yo siento que cuando uno ensaya tanto una improvisación, empiezan a aparecer como unos patrones precisamente que se empiezan a fijar Ujú. y uno empieza a entender como unos caminos que le funcionan mejor, pero obviamente la escena y la adrenalina del momento y el contexto pues o te traen cosas nuevas, más interesantes, o también a veces te bloquea un poco. Entonces, sí, eso fue como la investigación de las tres escenas. Eh, eh, digamos, el, podríamos decir que digamos que el proceso parte de improvisaciones, ¿no? Digamos, tanto para ti como para el Sí, músico, ¿no? Y tú fijas algunas cosas, ¿cierto? Y decides también dejar algunos espacios más abiertos y digamos como más improvisados, ¿no? ¿Le pasa lo mismo al músico? Es decir, él también fijó en algún momento como una partitura de sonidos y etcétera, sobre la cual tú pudiste fijar, digamos, las partes fijas y también sabían en qué momentos ambos podrían estar como jugando, o digamos, él tuvo una manera de componer similar a la tuya. sí, hay unas partes de él que son completamente fijas, pero que también partieron de esa experimentación o exploración con el instrumento y con lo que sucedía con la danza, también con las pautas y bueno, como esa dramaturgia que se iba armando desde las palabras también. Y hay otras que sí son improvisadas, sobre todo las transiciones y más la primera escena. La segunda y la tercera, que son, la segunda es el vibráfono y la tercera son los tambores, casi todo es fijo. La primera, que son los sonidos, él podía como estar mucho más atento o a la escucha de lo que sucedía ese día, pero había unos momentos específicos en los que sí o sí nos teníamos que encontrar. Entonces, hay todo el tiempo esta comunicación de observarnos y de escucharnos, de él estar atento a mí, en algunos momentos incluso yo a él, así no creo que sea muy visible para el público.
y de yo estar también muy a la escucha para llegar en el momento preciso a ese movimiento que habíamos como cuadrado con el sonido. Pero sí, él también tiene unos momentos de improvisación. Sin embargo, él compuso, como decía, las otras dos escenas y pues creó sus partituras y todas sus guías para cada momento. Para mí fue muy interesante también que él lo hiciera sin partitura, que él se lo hubiera aprendido, porque eso le da otra presencia al músico también. Él, de hecho, hubo un trabajo muy interesante para él y para mí, pues obviamente, de ese encuentro y de esos aprendizajes que son gracias al uno y al otro, que es un ir y venir, y es precisamente cómo él iba a estar presente en escena, sabiendo que normalmente los músicos pues están casi siempre detrás de un atril, detrás de sus partituras, y el público se concentra mucho más en lo que suena que en lo que ve. Ujú. Entonces hubo también mucho la pregunta de, bueno, ¿cómo debe ser mi presencia cuando camino por el escenario? ¿Cómo debo caminar? ¿Cómo va en concordancia con lo que está pasando en la danza? Eh, etcétera. Vale, digamos, aprovechando, aprovechando un poco que introduces el tema de las presencias, ¿no? Digamos que esta es como una de esas preguntas un poquito, bueno, que las hago desde mi percepción, digamos, de investigador también y de coreógrafo, pues sé que puede ser una pregunta difícil. Digamos, yo al observar la obra veo como unos tránsitos de presencias, ¿cierto? Como unos digamos, a veces digamos, te veo un poco más introspectiva quizás, ¿cierto? Y a veces como mucho más abierta y pues como con, con ciertas, digamos, puntos entre estos dos, digamos, grandes extremos, ¿no? Em, quería, quería, quería preguntarte, digamos, si para ti como intérprete es, es necesario o digamos o utilizas como esta estrategia como de decirte cosas en la medida en la que te vas moviendo. Y si es así, si nos puedes explicar un poquito, pues, digamos, las razones para esto o digamos por qué lo usas o qué encuentras, digamos, en esa estrategia, digamos, ¿no? Sí, sí, precisamente, a ver, bueno, esto es muy particular porque finalmente es un solo, ¿no? Pues es un dúo en términos de música y danza, pero finalmente no estoy interactuando cuerpo a cuerpo con nadie, sino que la interacción es mucho más desde la escucha y desde la observación. Entonces, para mí es muy importante en muchas que vi en Francia cuando estaba estudiando, era algo que me tocaba mucho, como que me inspiraba también ver ese tipo de cosas en escena. Y es realmente ser tocado por la persona que está en escena y sentir como lo que esa persona te está poniendo ahí, incluso sin importar el tipo de movimiento que estén haciendo. Por más grande o chiquito, finalmente eso deja de ser importante, o por lo menos así lo he como transformado yo en mi historia, pues como de bailarina, y es que la intención de lo que estás haciendo y lo que estás expresando tiene mucha más relevancia para mí que el movimiento súper virtuoso, súper grande o en fin que a veces los dos pues se conjugan y es maravilloso también. Entonces, lo que yo hago todo el tiempo, y en esta obra fue muy particular, por eso ahorita hablaba también de cómo cada exploración y cada vez que improvisaba tomaba nota. Y es porque siempre estoy nutriendo, mientras que interpreto, me estoy nutriendo de esas imágenes o de palabras o de un imaginario como de la mano me está impidiendo, cómo le huyo a la mano, ella viene por mí, pero no la veo con el fin de que esas sensaciones se revivan en mi cuerpo y que no se vuelva simplemente repetir la coreografía, el movimiento, que de hecho también por eso desde hace unos 2 años me desligué muchísimo más de las secuencias fijas y estoy mucho más centrada en la improvisación, pero así todo, cuando improviso también estoy todo el tiempo nutriéndome de cosas para que el cuerpo esté cargado de una emocionalidad y no simplemente de repetir el movimiento. Entonces, sí, literal, por ejemplo, la manito en la mesa, todo el tiempo estoy como contándome la historia,
pensando en esa emoción, cómo esa emoción me transforma el cuerpo, cuando era la tristeza, como de una el cuerpo me cambia, cuando es felicidad, ¿qué me pasa? Eh, sí, todo el tiempo estoy ahí conectada con algo, nunca estoy simplemente, de hecho, lo que menos me importaba era como el movimiento tiene que ser así o así, y tengo que lograr hacer esto de esta manera. Incluso me parece mucho más interesante que si en caso de que uno se equivoque, pues porque se salió de esa coreografía que tenía prevista, pues simplemente solucionar y cómo lo voy a solucionar súper bien, que ni siquiera es visible y que no me interrumpe lo que me está sucediendo para el resto de cosas. Entonces me conecto mucho más con esto que con la forma. Obviamente eh, para uno estar más conectado con la emoción que con la forma es porque mm, ensayó muchísimo la forma, tanto que el cuerpo ya la tiene como muy incorporada para darle como más fluidez, ¿cierto? Y dejar que el cuerpo también empiece a solucionar, que eso es otra cosa que me parece muy interesante, y es no estar pegada todo el tiempo de pensar el movimiento como de una manera racional, sino dejar que el cuerpo también que aparezca. Ok. Bueno, hay una pregunta que hago que me encanta que es sobre los restos, ¿no? Un poquito como para que traigamos ahora a este espacio, digamos, de visibilidades, ¿no? De estas, de este, ¿cómo decirlo? Como de todo este laboratorio que nunca podemos ver que está detrás de la obra, ¿no? De alguna manera la obra es como un punto, no digamos un punto final, porque las obras siguen creciendo, digamos, también, ya sea porque uno las sigue presentando, ya sea porque uno no las presenta y después las vuelve a presentar. Y entonces en ese tiempo uno como coreógrafo, como bailarín, sigue, digamos, su proceso de aprendizajes y etcétera. Y bueno, entonces este laboratorio que a veces uno no, que nunca vemos, ¿no? Que de alguna manera por esto nace este espacio y por eso nace este nombre, digamos, del destornillador como para desarmar algo y ver su interior, ¿no? Y ver cómo está hecho digamos, acceder como a este espacio íntimo de la creación. Entonces, sí, te pregunto por esos, como por esas investigaciones, como por esos ensayos, por esos intentos que no lograron salir a la escena. Digamos que en una charla que tuvimos previa, Sara, tú me decías que de todas maneras todos estos restos de alguna manera quedan en el cuerpo, ¿no? O sea, para mí los restos no son nunca un tiempo perdido o una pérdida de alguna manera, ¿cierto? ¿No? Pero sí me gustaría que me contaras o nos contaras mejor, eh, digamos, si estuviste ensayando algunas cosas que no salieron y que dijiste, bueno, voy a ir por otro lado o un poco estos caídos en ensayo, por decirlo así, que no logran llegar hasta la escena. Sí, claro, yo creo que cuando uno hace realmente una investigación de movimiento para crear una obra, pasa como por mil opciones de material, porque finalmente crear es perderse mucho también, ¿no? Como empezar con una idea y empieza a investigar y esa idea le surgen otras cosas y de pronto esto es más acertado que lo que inicialmente habías pensado, entonces lo inicial se desecha, entre comillas, y entonces, y es una constante transformación y eso hace que surja y surja material así no sea fijo, por ejemplo, a mí me surgen muchas pautas de improvisación, como muchas posibilidades de exploración. Entonces, obviamente de esa obra, pues me tocó como escoger mucho, ¿no? De muchas cosas que había creado o pensado incluso, o que unas veces incluso dice como, ay, pero es que yo quería que esto apareciera. Bueno, pero ¿qué es lo que le sirve a la obra? ¿Eso que querías que apareciera realmente corresponde con lo que estás construyendo o es muy bonito o muy sensible o muy lo que te parezca, pero no le corresponde, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta mucho eso porque es también como aprender a renunciar a cosas porque no es lo que le sirve al proyecto. Así sea algo a lo que estés muy apegado y eso me parece que es un ejercicio muy interesante porque también sucede todo el tiempo en la vida.
Y lo que mencionabas es que realmente para mí todo eso queda en el cuerpo. De hecho, yo soy súper partidaria de que uno llegó aquí, pero porque ya pasó por todo esto lo influenció, todo esto lo nutrió y fue lo que le permitió llegar aquí. Entonces, nada de esto está perdido, sino que esto está nutrido de todo eso, ¿cierto? Sí. Y muchas veces todo eso queda súper vivo para las clases que doy, o sea, como que alimenta el material que transmito o, o reaparece incluso en otra obra también, como en un momento que tal vez sí corresponda mejor. Entonces, para mí eso no es votado, tal vez las secuencias como tal fijas sí, porque realmente si me preguntas hoy, no me acuerdo de ninguna, no te podría decir cómo no, si yo hacía eso, no, ni idea, pero sí, todos esos conceptos están súper, pues, arraigados en mí y finalmente lo que soy hoy está permeado por esa obra, por todo ese proceso de investigación, por todo ese proceso también de interacción con el músico. Entonces, eso es muy interesante. Y Realmente podrías, no pierde el tiempo. y podrías contarnos alguna cosa en particular, digamos, que hubieras hecho y no hubieras utilizado. ¿Recuerdas algo? Mm, no, la verdad no. Ok. Bueno, digamos, es otra como de mis grandes preguntas, digamos, en términos como de lo que me motivó a hacer como este espacio y es lo referente a, a la, al cuerpo y digamos a ese material de movimiento que hace parte, digamos, de la formación técnica o del vocabulario técnico de los bailarines, ¿no? O bailarinas. Y que de alguna manera son como nuestras herramientas, ¿no? Digamos, nosotros y nosotras aprendemos la técnica a base de repetir, ¿cierto? Digamos, la repetición es como la manera en la que hemos aprendido, ¿no? Y a fuerza de esa repetición, pues uno va, digamos, construyendo un cuerpo, una corporalidad, digamos, técnica, ¿verdad? De pronto es mucho más notorio en una técnica como el ballet clásico, de pronto, ¿cierto? Para mí también es muy fuerte en la danza contemporánea, ¿cierto? Y la pregunta que tengo es, ¿cómo entiendes tú esa relación entre esa corporalidad que se construye en el entrenamiento y que voy a llamarle, digamos, el vocabulario técnico que cada bailarino o bailarina posee, ¿cierto? Y cómo es esa relación entre ese vocabulario y el movimiento para la escena o la corporalidad que se construye para la escena en determinada hora que sí, que digamos que se construye a partir de unas preguntas particulares, ¿no? Si es claro, digamos, quisiera que nos contaras un poquito cómo entiendes la utilización del vocabulario técnico en relación con el material propio de una investigación, digamos, creativa. Sí, como a ver, precisamente yo siento que la labor de uno, como ya después de haberse formado en un montón de técnicas y haber seguido un montón de gente como en sus lenguajes, eh, es precisamente ver cómo todo eso que aprendió le sirve para construir su propio lenguaje y para transmitir lo que quiere con esa obra que esté creando o con una improvisación específica. Pero ser capaz de desligarse de esas formas, porque si no se convierte en hacer un collage de secuencias de clase y luego decir por encima, bueno, hagamos esto, pegamos esta forma con esta, esto es súper bonito, esto llama mucho la atención y aquí le pegamos la intención. Y a mí no me funciona así. Entonces, de hecho, eso me ha hecho transformar totalmente la visión que tengo de la técnica y también eso pues influye directamente en la manera como transmito y lo que transmito. Y es que para mí la técnica se convirtió en un montón de herramientas que uno aprende para tener un mejor control de su cuerpo en relación al tiempo, al espacio y al peso, pero que no es específicamente esas formas que cada quien transmite en sus clases, ¿cierto? Porque, por ejemplo, uno va a la clase
de personas en este momento, digamos, muy famosas a nivel mundial, y lo que hace es aprenderse sus secuencias y sus maneras de moverse de un lado al otro, sus espirales, y eso es muy interesante porque empezás a aprender como el vocabulario del otro y esos caminos por los que tal vez uno no ha pasado, pero finalmente para mí siempre debe desembocar es en nutrir tu propio vocabulario, en nutrir tus propias ideas y en adaptarlo a tu cuerpo también, porque digamos hay gente súper elástica de hombro y tal vez yo no lo soy tanto, entonces lo que él hace pues no me funciona tan bien, y creo que también muchas veces por eso aparecen las lesiones, sobre todo en los más jóvenes, por querer como repetir contra toda voluntad lo que el otro le está proponiendo. Entonces, ¿cómo aparece eso en las obras para mí? Aparece, es como toda una formación que mi cuerpo tiene, una información que le permite sentir, saber qué le está pasando, cómo lo está haciendo, pues como que aparezcan ideas o cómo solucionar, por ejemplo, una salida difícil, más que pegarme de las formas que he aprendido de la técnica, sino que realmente lo que yo hago es parto de nuevo de esa idea, de esa pauta, de esa sensación, dejo que el cuerpo también empiece a proponer, y es para mí ahí donde aparece la técnica, sin que aparezca en las formas específicas de la corriente que hayas aprendido, ¿cierto? No sé si es claro. Sí, 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 desde luego. Eh, digamos, utilizar fraseos técnicos o de clase en una obra. ¿Qué opinas de eso? Pues es que ahí es donde yo siento que no hay mucha investigación, ¿cierto? Porque, no sé, finalmente en las clases uno se enfoca precisamente en que el estudiante aprenda esas formas, esas dinámicas para desarrollar esas capacidades, esa elasticidad, esa fuerza, esa potencia, esos recorridos, ¿cierto? No surgen de una intención específica o de una necesidad de transmitir, de expresar, ¿sí? Ujú. Entonces es ahí donde a mí no me cuadra personalmente, ¿no? Esto es como una visión muy personal. Sé que hay personas que trabajan mucho de esa otra manera, pero a mí no me cuadra coger una secuencia de clase y simplemente decir, bueno, de repente hagamos que esto corresponda con una sensación de tristeza, a menos de que partiéramos de esa forma y dejemos que se transforme totalmente a través de la pauta y no nos peguemos de la forma, sino que sea como un punto de partida, digamos, para todos, pero que se nutra de la intención específica que queramos hacer. Y que si finalmente no aparecen esas formas, pues todo funciona igual de bien, ¿cierto? No, no hay ningún lío con eso. Okay. Entonces, sí, no me interesa tanto eso, la verdad, y de hecho casi nunca lo he hecho, como siempre he partido de investigar, de improvisar, de decir, bueno, esta idea a qué me podría llevar en el cuerpo, o cómo se siente, o qué hace, de qué manera me hace mover el espacio, o cómo ese espacio interno con esta idea. Es muy raro que parta de la Bueno, parece que tenemos algún problemilla técnico. secuela. Hola, hola, ya, parece que sí. Ya volvimos. ¿Me Sí. escuchas? Vale. Uh Bueno. -huh. Eh, tengo dos preguntas finales, Sara, para vos. La primera, quisiera que me contaras cómo es tu experiencia, digamos, de ser directora y bailarina al mismo tiempo. Bueno, eso es tremendo rollo. Es bien complejo. Es un reto muy grande. Que me ponerse solo, pues obviamente necesité en algún momento ya como ojos externos, personas en las que yo confío y entienden mucho como mi manera de pensar el movimiento, porque obviamente no puedes pedirle, no sé, como asesoría o acompañamiento a alguien que tiene un pensamiento de la danza y del cuerpo completamente opuesto al tuyo, pues porque va
a deconstruir toda tu idea, ¿cierto? Entonces en ese solo también pasó mucho que me filmaba, pero sobre todo también siento que hay algo como muy instintivo, como que, por ejemplo, ahorita que hablábamos de esas partes que se desechan, y yo recuerdo que muchas veces esas partes que aún hacían parte y que luego quité, fue porque incluso mi propia sensación me decía como no, esto no va bien aquí, esto no tiene nada que ver, tu imagen no es capaz de conectarse con esto, entonces pierde coherencia. Entonces hay como algo que es como de escucharme a mí misma. Estoy hablando específicamente de ese solo, pues porque finalmente estaba trabajando todo el tiempo sola. Eh, Algo muy dentro de mí, como muy instintivo, como decía, que me dice, no, esto no va, esto no corresponde. Y más aún porque no trabajo con espejo, el estudio en el que trabajo no tiene espejo, entonces nunca trabajo a partir de esa imagen externa, sino siempre muchísimo de la sensación, de lo que me está pasando adentro y de lo que aparece. Entonces el video sí sirvió un poco como soporte más para entender, bueno, espacialmente esto va bien o estoy usando muchísimo esta parte del espacio, también como toma de conciencia desde afuera, esa observación. Ok. Y también obviamente dirigir, pues implica que nadie te está empujando, nadie te está diciendo esto está bien, sino que hay que encontrar toda esa fuerza dentro de uno mismo, por más cansado que esté, por más que esté agotado de repetir lo mismo y de no saber para dónde va, porque crear es eso, es perderse un montón. Entonces, eso también me parece que es difícil, obviamente, pero me parece muy interesante porque es conocerse un montón también y empezar a pegarse de esas cosas que te motivan y entender de dónde te puedes pegar y qué es lo que hace que realmente estés ahí. Ya luego dirigir una obra como grupal y además bailar en ella, digamos que, bueno, es igual de difícil porque hay que estar adentro y sentir al grupo, pero además ser capaz de salirse y observar y ver si funciona, no funciona lo que el otro está haciendo, o imaginarse qué estaría yo haciendo con ese grupo en ese momento, pero obviamente permite mucho más como estar afuera y además pues la energía de colectivo, siento yo, si es un colectivo pues como que funciona bien, que ayuda mucho y que además a mí nunca, digamos, como coreógrafa me gusta trabajar es con personas que tienen mucho la capacidad de proponer y de crear ellos mismos, incluso de yo darles una pauta y que ellos sean quienes creen y luego yo empezar como a pulir, digamos, el material para juntarlo, más que yo decirles, venga, yo les voy a enseñar toda la secuencia y esto es así y así, porque me interesa es ver cuerpos diferentes y cuerpos que tienen diferente información y que todos nos nutramos los unos de los otros, más que tener un montón de cuerpos homogéneos. Ok, vale. Es, Y bueno, la última pregunta, Sara, es que nos cuentes para ti qué es la investigación de movimiento. la investigación de movimiento es, creo que es todo lo que he hablado, es Muchas precisamente gracias. partir de una idea y empezar a buscar cómo poner esa idea en el cuerpo, cómo ponerla en el espacio, cómo ponerla en contacto con el otro, si es que eso es lo que estás buscando. Para finalmente llegar más a un estado corporal del cual aparecen los movimientos, más que a la forma. Por eso como que se une con todo lo que hemos hablado y es que no, para investigar hay que aceptar desligarse de todas esas formas grandes que hemos aprendido, de todas esas cosas tal vez muy bonitas y llamativas, para incluso dejar que aparezcan cosas absolutamente simples, que puede ser precisamente mover solo una mano o un movimiento de ojos o algo que se vuelve muy lento, pero que corresponde muy bien a lo que querés transmitir. Entonces, para mí, investigación de movimiento es partir de una idea, explorarla a partir de la primera, del primer camino que encontré como para buscarla,
siempre tomar nota, reflexionar sobre eso, conversarlo si es que somos un grupo, ver qué ideas surgieron de los otros también, cómo eso corresponde o no. Y cada vez a partir de esos escritos y de esas nuevas experiencias, ir como ahondando en la idea para que finalmente se llegue a eso que uno quiere transmitir. Ok. Bueno, pues Sara, hemos llegado al final de este conversatorio. Em, Te agradezco mucho pues todo el tiempo pues, que me has, digamos, regalado y como también muy agradecido por compartir con nosotros este espacio y pues como digo siempre, pues es como un espacio tan íntimo, digamos, que muchas veces al que no tenemos acceso fácilmente, digamos, desde afuera y que también muchas veces pues quisiéramos poder, digamos, compartir un poco más también con el público en general o con los colegas también un poco sobre nuestras maneras de crear y sobre las metodologías que utilizamos y pues creo que el destornillador, bueno, va en esa línea, ¿no? Me gustaría más adelante poder conectar también creadores con creadores como para poder que tuviéramos un poco más de intercambio, ¿no? Entre estas metodologías y tales. Entonces, pues, muchísimas gracias y, pues bueno, que si cuando puedas conectarte a algún destornillador y quieras participar, estás siempre bienvenida y pues más adelante te vuelvo a invitar para que hablemos de otra obra. No, muchísimas gracias a vos y más aún por precisamente querer como abrir este espacio para eso, para que muchas veces solo se ve la obra, no se entiende para nada qué hay detrás, no se sabe todo el trabajo además que eso significa y además también siento que es como entender mucho la filosofía de cada creador, ¿no? Como cuál es su manera, cómo se piensa. Entonces me parece un espacio súper valioso. Muchísimas gracias por la invitación y nos seguimos encontrando en el camino, seguro. Bueno, muy chévere. Chao, chao. Chao.